Saludos y mil bendiciones, queridos amigos y hermanos. Un privilegio estar con ustedes nuevamente en este estudio diario de la lección de Escuela Sabática para hoy, jueves 3 de junio. Estamos pasando un momento muy bonito estudiando todo lo que tiene que ver con ese pacto nuevo, con ese pacto del Dios vivo con la humanidad. Hoy vamos a estar tocando quién es este sacerdote del nuevo pacto y qué especial es este nuevo sacerdote dentro de lo que es el pacto de Dios para con el hombre y la salvación que se nos regala a través de la ofrenda maravillosa de ese cordero sin mancha y sin arruga. Y para tocar este tema se encuentra con nosotros hoy nuestra querida amiga y hermana directora de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista en San Lorenzo, nuestra hermana Clara Ortiz. Dios le bendiga, Clara. Dios le bendiga, pastor. Saludos tengan todos hermanos que se han conectado. Muy alegre de que estén acá conectándose con nosotros para aprender cada día más a través de la palabra de Dios. Pedimos al Padre Celestial que nos dirija con poder para que todos los que están conectados reciban bendición. Bienvenidos todos. Bienvenida, hermana. Y también está con nosotros nuestro querido amigo y hermano, el pastor Edwin Legrand. Saludos, pastor Legrand. Dios le bendiga a usted también. Saludos, Pastor Dávila, saludos a nuestra hermana Clara Ortiz y a cada uno de nuestros radioyentes, nuestros televidentes, nuestros cibernautas, todas esas personas que les gustan conectarse día tras día para recibir la bendición del Señor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática. Así que vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos llene con su palabra, con su presencia, para que entonces este estudio realmente pueda ser efectivo en nuestras vidas. Les invitamos a orar. Oramos, nuestro Dios, estamos agradecidos, Padre Celestial, de este hermoso día. Pedimos que a través del estudio de la lección de Escuela Sabática, Señor, podamos encontrarnos contigo. Seas tú el que puedas ministrar nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda poner los ojos en ti, mi Dios. Dirígenos y permite que este estudio sea de bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sacerdote del nuevo pacto. El libro de Hebreos es un libro maravilloso. Definitivamente nos abre nuestro entendimiento a todos estos símbolos que estaban en el Antiguo Testamento. Y este libro pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote, no solamente del santuario terrenal, sino del santuario más grande, que es el santuario celestial. De hecho, la exposición más clara de ese nuevo pacto, de ese sacerdocio, de esos ritos, se encuentra en el libro de Hebreos y da un énfasis muy especial a Cristo como sumo sacerdote. Cristo es la figura central, no solamente en el libro de Hebreos, sino en toda la palabra de Dios. Y no es casualidad que el ministerio celestial de Cristo esté tan íntimamente relacionado a esas promesas del nuevo pacto. Claro está, en él se cumplen todas las promesas. Y también él es el autor y el consumador de nuestra fe. Definitivamente hay una estrecha relación entre las promesas y los servicios y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. El servicio del santuario en ese Antiguo Testamento, este servicio que se hacía en un tabernáculo, una tienda con unos animales, donde se hacían había una serie de objetos, una serie de muebles que se utilizaban, y todo esto tenía un simbolismo muy especial. Y este servicio, ¿verdad?, en el santuario del Antiguo Testamento era el mejor medio que tenían en ese momento para enseñar las verdades de ese pacto, de ese antiguo pacto, como le llamamos. Y se centraba en el sacrificio, en la mediación. El sacrificio era la víctima y la mediación la llevaba a cabo el sacerdote. Se sacrificaban animales y los sacerdotes mediaban con su sangre para que el Dios del cielo perdonara el pecado de la humanidad o del pueblo de Israel en ese caso. Por supuesto, todos estos eran símbolos de la salvación que se encontraban y que solamente podemos encontrar en Jesús, porque fuera de Jesús no hay salvación. Así que hay una limitación en estos sacrificios del Antiguo Testamento con ese pacto. Y vamos a ver esa limitación y le vamos a pedir a la hermana Clara que nos lea Hebreos capítulo 10, verso 4. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermana Clara, ¿por qué no? No puede quitar los pecados porque nada en este mundo creado
puede quitar los pecados, puede redimirnos. La idea de estos sacrificios en el santuario era un símbolo de lo que se esperaba que en algún momento viniera este cordero, pero un cordero ya no era un animalito, sino el cordero que iba a ser inmolado, que es Cristo Jesús. Sabemos todos que él fue el cordero por excelencia y luego de él ya no necesitamos más animales, pero estos animales no salvaban, la sangre de estos animales no salvaba. Como dice la lectura que hizo el pastor, los animales eran con su sangre, era que se hacía el sacrificio, los sacerdotes a través de esa sangre mediaban y lo presentaban por familia para que se perdonaran los pecados por familia. Y es interesante mencionar por familia, porque una vez que el cordero inmolado Jesucristo fue para toda la humanidad, no para tu familia ni para la mía específicamente, sino para todas las familias, para toda la humanidad. Así que en los animales no había salvación, no había remisión de pecados. La salvación solamente viene a través de Cristo, y luego de Cristo sabemos que todos esos sacrificios ya quedaron inválidos, pero para que entendamos bien que esos animales no salvaban, la sangre de esos animales no salvaban. Muchas gracias, hermana Clara. Pastor Legrand, la hermana Clara dice, esos animales no salvaban. Entonces, toda esa gente que sacrificó animales en el Antiguo Testamento, ¿se salvaron o no se salvaron? Explíquenos esta aparente contradicción. Es interesante que en los animales no había salvación. Tampoco a través de ese sacerdote. Realmente era esa fe intacta que podía tener la humanidad con el Dios del cielo, con el Dios del verdadero sacrificio. Así que era interesante ver que era necesario que estas personas pudieran criar ese corderito y que pudieran llevarlo al sacerdote y se pudiera ofrecer el sacrificio, la expiación, ¿verdad?, de sus pecados, porque así lo había establecido Dios. Pero ese animalito no tenía poder de salvar a nadie. ¿Sabe? Ese sacerdote podía ser el mediador, ¿verdad? En ese momento podía servir como mediador, pero la salvación siempre ha dependido de Dios. Dios es el que otorga esa salvación. Dios es el que está, el que conoce el verdadero sentir, el corazón del ser humano. Por más que nosotros podamos esconderlo, Dios sabe lo que hay. Así que Dios simplemente le pedía al pueblo que Dios establece este ritual, ¿no? Para que el pueblo se muestre obediente. Así que le tocaba entonces al pueblo establecerlo, llevarlo a cabo y entonces sincerarse con Dios. Porque el animalito nada entendía, simplemente iba allí, mira, tranquilito, ¿verdad? Como decimos, y su sangre era derramada, pero la realidad es que era Dios el que estaba detrás de todo esto, y como bien mencionó la hermana Clara, pues entonces ya en el nuevo pacto la cosa cambia bastante. Muchas gracias, Pastor Legrand. Hermana Clara, aclárele a su perrito que los animales inmundos no se sacrificaban, así que él se va a sentir un poquito más tranquilo porque estamos hablando de sacrificio de animales, ¿no? Pero, hermana Clara, ¿qué característica, y ya acabo de decir, animales inmundos no se sacrificaban en el santuario, pero qué otras características tenían esos animalitos para representar y simbolizar a Jesús? ¿Qué características tenían que tener? Discutíamos fuera de cámara, y qué bueno que usted lo menciona, pastor, porque estos animalitos tenían que ser sin mancha. Porque un cordero, siempre que vemos un cordero, vemos como un animal, como un animalito de paz, como un animalito dócil, como un animalito que se deja llevar, pero sobre todo que era puro, no tenía mancha. Debía ser el mejor corderito de la cría, digo yo. Así que igual que Jesús, cuando se entregó como ofrenda, era un alma sin pecado, era una persona sin pecado, era el mismo Dios, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Y eso era lo que representaban esos animalitos puros, santos, separados
digo santos porque los separaban para ese sacrificio, porque eran sin mancha alguna. Así que ese era el requisito para estos animalitos, que fueran puros, sin mancha, delicados, que fueron preparados para ese sacrificio. Muchas gracias, hermana Clara. Pastor Legrand, y en términos del carácter, porque un carácter sin mancha, un carácter puro, como está diciendo nuestra hermana, pero si nosotros vemos el cordero, ¿es un animal hostil? ¿O había una relación de hostilidad de la persona dueña del cordero con el cordero y estaba loco por salir del cordero? ¿Cómo era el asunto? Es interesante porque los corderitos son muy dóciles y lo mejor que tiene el cordero es que se acostumbra al mandato que le dé, en este caso del cordero, ¿verdad? El animalito, que le dé el que lo cuida, ¿no? En muchos casos dicen el pastor. Así que el cordero siempre va a seguir la voz de su pastor y va a estar ahí porque es un animal sumamente dócil, tiene un carácter muy, muy, muy noble. Y los que han tenido cordero, han tenido la oportunidad de criar un corderito, saben que si desde pequeño usted le da cariño a ese cordero, él va a estar al ladito suyo en todo momento, no se va a alejar y cada vez que escuche su voz se va a emocionar. Así que el carácter de este animal era sumamente dócil y si fuéramos a comparar el carácter de este animalito con el carácter de nuestro Señor, siempre fue un hombre dócil, muy sabio porque era un Dios todopoderoso. Y no solamente eso, en su parte humana dependió de su padre. Así que si hacemos un paralelismo entre ambos, pues el cordero seguía la voz de su pastor o de esa persona que lo había criado y nuestro Señor Jesús seguía la voz de su Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe que voy a leer un pedacito de una cita de la historia de los patriarcas y profetas en la página 54? Y dice, para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido como hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que con su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Óigame, hermana Clara, ¿usted se imagina el pesar que tuvo que haber experimentado Adán con esta escena? Sí, pastor, mientras usted está leyendo, de verdad que hasta viene a mi mente algo gráfico de cómo Adán, sabiendo que él era el causante del pecado, no el causante, que el receptor de que lo tentaran y aceptar la tentación para pecar, cuando él tenía todos esos animales en el Edén, y después ser él el que tuviera que entregar un corderito que él había criado, que él había cuidado, que él había visto quizás nacer, y tenía que entregarlo para que esa sangre lo librara del pecado. Adán y Eva también tuvieron que hacer sus sacrificios desde la creación, así que el dolor que él tenía por matar ese cordero es el mismo que sufrió el padre cuando tuvo que entregar a su hijo también para que muriera por nuestros pecados. Así que un dolor muy grande, un pesar y sobre todo saber que por su culpa él había tenido que matar un corderito para poder redimirlo y todavía el pecado no iba a ser redimido en ese momento hasta que Jesús no muriera en la cruz, pero fue doloroso, solamente de usted leerlo puedo imaginar la parte del dolor que debieron sentir nuestros padres al entregar ese primer cordero en sacrificio. Pastor Legrand, y nosotros podemos pensar que, bueno, esto es Adán y Eva, esto es allá Adán, eso no tiene que ver conmigo. Le hago esta pregunta, ¿cómo usted le diría a un miembro de iglesia o a una persona que esto no fue cosa de Adán, que esto también nos corresponde a nosotros y en qué sentido nosotros estamos representados allí? Pero antes de que usted conteste esta pregunta, le voy a dar la segunda parte de esa cita que sigue diciendo así. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido
de la enormidad de la transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Pastor Legrand. Es interesante porque a lo mejor hoy nosotros no tenemos que experimentar, buscar ese cordero, ¿verdad? Tenerlo desde pequeño, cuidarlo, asegurarse que ese cordero no se quiebre una patita, que no se lastime, ¿verdad? Que no tenga manchas, ¿no? Que ese corderito reciba la mejor atención y cuando llegue el momento prudente, pues tener que disponer de su vida para encontrar perdón o que nuestra vida sea limpiada. Posiblemente en este tiempo nosotros no lo experimentamos así, pero sí tenía un peso muy grande para todas esas personas que existieron antes de que Cristo viniera a esta tierra, antes del sacrificio de Cristo, porque aquel pueblo que necesitaba redención tenía que pasar por este proceso, que tenía que ser un proceso sumamente doloroso. Doloroso porque sabes que lo estás haciendo porque estás sucio. Y tener que utilizar un animalito que no tenía culpa y que para colmo tenías que darle una atención especial, cuidarlo con todo el amor y todo el cariño, y después que estás encariñado con él, entonces tener que entregarlo para que sea sacrificado, para que entonces tú no sientas esa carga en tu vida del pecado, debía ser difícil. Y posiblemente usted me dice, pues pastor, qué bueno que Jesús vino. Pues sí, Jesús vino, pero entonces ahora nos toca a nosotros entregar nuestra vida de otra manera. Y la bendición es que no tenemos que esperar tanto tiempo. La bendición es que en el tiempo que estamos viviendo tienes una conexión directa con el cielo y en el mismo instante puedes sentir lo liviano que se puede hacer tu camino cuando entonces de corazón le entregas tu vida a Dios para que recibas una transformación, un cambio. Muchas gracias, Pastor Legrand. Y hermana Clara Ortiz, usted, yo, Pastor Legrand, los amigos que nos están viendo, ¿le dimos muerte al cordero o no? Le dimos muerte al cordero, pastor. Nosotros sacrificamos a Jesús por todos nuestros pecados, pero me es bien interesante pensar y confirmar que estas personas, estas familias tenían que venir vez tras vez a traer un cordero. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, vino una sola vez. Nosotros lo llevamos ahí. Bueno, las mismas personas que lo alababan y lo glorificaron en un momento dado, después fueron los mismos que lo crucificaron, los que le decían a Pilato que lo entregara, que lo entregara a él en vez de a un preso asesino. Así que nosotros sí lo crucificamos, nosotros lo enviamos a esta muerte, pero por esta muerte nosotros fuimos sanados. Así que un mal terminó siendo un bien para la eternidad y para toda la humanidad. Jesús, fuimos nosotros los que estábamos ahí. Hay una canción que dice así, yo estaba allí, pero por ese sacrificio tan maravilloso, tú y yo, y hermano que nos escucha, somos redimidos, somos salvados. Así es, así que nadie puede decir que no tuvo nada que ver con la muerte del Señor Jesús, porque todos estamos involucrados, querrámoslo o no, en este drama, en este conflicto milenario. Hay un verso, pastor, que quisiera que me comentara. El verso se encuentra en Mateo, capítulo 27 y el verso 51. Por favor, léalo para nosotros y coméntenos qué significado tiene este verso. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Wow. Ese fue el momento cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Y es interesante porque, y estuvimos hablando fuera de cámara en un momento dado, el acceso que daba el velo, ¿verdad? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo.
O sea, en ese momento había un sacrificio. Cuando el velo se rasga, ya Jesús ha muerto, ya la sangre del Cordero ha sido derramada y ya hay redención para la humanidad, no para una población, no para una familia, no para una persona. Ahora el plan de redención había cambiado, ya el Cordero no era necesario, ya no tenía que haber ese derramamiento de sangre del animal, porque el Cordero inmolado había sido crucificado y ya había muerto. Ya ahora la humanidad tenía un acceso distinto para recibir el perdón de sus pecados. Ya no era necesario que ese corderito fuera cuidado y fuera entregado al sacerdote para que el sacerdote hiciera ese trabajo de intercesión. Ahora Cristo es completamente el mediador entre el hombre y Dios. Ya su sangre fue derramada y a través de Cristo ahora hay perdón en todo momento. Así que ya ese antiguo pacto había perdido como tal su vigencia y ahora ese nuevo pacto en Cristo Jesús traía una nueva esperanza que sigue siendo la misma esperanza anterior, trae una nueva esperanza a la humanidad porque tiene un acceso directo a su salvación a través de Jesús. Pastor Legrand, y entonces podríamos decir que este evento marcó el desempleo de los sacerdotes. Bueno, si lo miras desde ese punto de vista, para ese proceso, sí, el sacerdote podía estar ahí para ministrar a las personas, pero ya para que ese rito se volviera a hacer, ya no hacía sentido. Interesantemente, lo que separa el lugar santo del Santísimo era esta cortina o velo. Llama mucho la atención que en ese lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios, en ese trono de la misericordia, en ese mercy seat, en ese asiento de la misericordia, en ese propiciatorio. Y allí estaban las tablas de la ley en el arca del pacto y se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah, sobre ese propiciatorio, sobre esa arca. Y curiosamente, también cuando vemos que ese templo se rasga, es de arriba abajo. Al rasgarse de arriba abajo dice que esto no fue con una mano humana, o sea que no fue que alguien aló desde abajo la cortina para romper ese velo. Fue de arriba abajo, no había nadie arriba, así que fue por una obra milagrosa de parte de Dios. Si nosotros leemos en El deseado de toda la gente, vamos a encontrar una escena bien interesante en donde ese terremoto, ese gran temblor, hizo que el cordero se le escapara de las manos al sacerdote, porque ocurrió exactamente a la hora nona, a las 3 de la tarde fue que ocurrió este temblor cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Así que todos estos símbolos se encuentran con la realidad en Cristo. Ya no es necesario sacrificar corderos, ya el cordero, el verdadero cordero, ya estaba siendo sacrificado, así que ya no era necesario. El cordero se le escapa de las manos al sacerdote, indicando de que, mira, ya no tienes que hacer esto. El velo se rasga para darnos entrada al lugar santísimo del santuario celestial, a través del velo que es su carne, su cuerpo, que fue quebrantado por nuestros pecados, fue quebrado, fue molido, fue rasgado de manera simbólica en ese templo, en ese velo, para dar acceso a la misericordia, al asiento de la misericordia, al mismo trono de Dios, donde nosotros habremos de sentarnos con Él. Es maravilloso cuando nosotros vemos todos estos tipos manifestándose de forma especial. Hermana Clara Ortiz, estamos viendo aquí que los sacerdotes iban con la sangre ajena a presentarse en el santuario, pero Jesús, ¿qué sangre lleva para ministrar en el santuario celestial? Sí, pastor, usted me quitó del pensamiento lo que quería mencionar. Ya Jesús se convierte en el sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Utilizaba la sangre de esos animalitos para llevarlas y presentarlas a Dios, pero ya él directamente al dar el paso en la cruz, él se convierte en el sumo sacerdote y entra directamente en el santuario verdadero, no en el santuario terrenal, en el santuario verdadero, para entonces mediar por nosotros, para mediar con la sangre de quién, de animalitos, no con su propia sangre. Así que qué grandeza es el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz
para convertirse en ese sacerdote que ya va a mediar directamente con el Padre. No va a ser uno más y otro, y voy este intercede por este, no, directamente con el Padre. Qué gran bendición, y eso es la gran bendición de la muerte de Jesús en la cruz. Ya es nuestro sumo sacerdote. Hermana Clara, ¿y qué confianza le da a usted saber que Él ministra hoy con su propia sangre a su favor? La confianza plena. Anteriormente el pueblo de Israel confiaba en sacerdotes hombres como ellos mismos. Ahora el que es el sacerdote sobre todo nombre es el mismo Dios. Así que, ¿quién no va a confiar en Dios? Dios promete, Dios cumple, Dios está para nosotros, Dios es misericordioso. Así que, ¿qué confianza? La confianza plena, total, en un Jesucristo, en un sacerdote que media a través de nosotros, que es el único que intercede por nosotros ante el Padre. No vamos a decir que allá este y otro está intercediendo y nos están ayudando. Jesús no necesita ayuda, está directamente con el Padre, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Pastor Legrand, ya nos queda un minuto, pero un minuto es suficiente para que un ser humano pueda ser salvo. Eso le tomó al ladrón en la cruz. ¿Qué mensaje usted tendría para esos amigos que nos han sintonizado, que no sabían de estas maravillas? ¿Qué pueden hacer y qué podemos hacer para apropiarnos de las promesas de ese pacto? Simplemente saber que de la misma manera que Jesús estuvo en aquella cruz, en ese momento, intercediendo por ti, intercediendo por mí, dejándose sacrificar como todo un cordero manso, ese Jesús hoy trae salvación a tu vida. Posiblemente tú dices, no, mi pecado es muy grande, mi falta es muy grande, yo no puedo. Pues sabes, todos nosotros pasamos exactamente por el mismo proceso. En un momento dado nos sentimos sucios, en un momento dado nos sentimos que no podíamos, pero ese es el sentimiento que Jesús necesita hoy para trabajar en tu corazón. Y lo único que necesitas es mirar la cruz y creer que Jesús te puede salvar, que Jesús te puede sanar. Y en ese instante puedes recibir redención. Está de tu parte. Mirar la cruz y pedirle a Jesús, Jesús, límpiame. Jesús, llena mi vida. Cambia mi tristeza. Cambia mi dolor. Él lo puede hacer, pero depende de ti. No depende de ninguno de nosotros tres. Solamente de ti. Porque tienes en la cruz, Jesús te dio el acceso directo. El acceso directo. Esa cortina que nadie podía pasar más que el sacerdote. Ahora Jesús te dice, llega delante de mí. Yo estoy intercediendo por ti. Yo soy el Cordero y soy el sumo sacerdote. Soy el que puede traer paz y vida a tus días. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bendiciones. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por la redención de Cristo que tenemos en Él. Gracias por ese acceso directo y gracias porque hoy podemos recibir salvación. Permite, oh Dios, que este estudio quede guardado en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica cada día. Permite que cada hermano, cada hermana que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan sentir ese acceso directo a Jesús y puedan sentir esa libertad y ese poder de su salvación en cada uno de ellos. Danos un excelente día, mi Dios. Bendícenos y llénanos. Guarda cada corazón y limpia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo y bendecido día. Bendiciones. Muy bien.